Episodio 46. A esta humildad incomparable correspondían en María Santísima las virtudes otras que se encierran en la modestia. Porque el apetito de saber más de lo que conviene, de ordinario nace de poca humildad o caridad, y siendo vicio sin provecho, viene a ser de mucho daño, como le sucedió a Dina en el Génesis, que con inútil curiosidad, saliendo a ver lo que no le era de provecho, fue vista con tanto daño de su honor. De la misma raíz de soberbia presuntuosa suele originarse la superflua ostentación y fausto en el vestido exterior, y las desordenadas acciones y gestos o movimientos corporales que sirven a la vanidad y sensualidad, y testifican la liviandad del corazón, según que dijo el eclesiástico: el vestido del cuerpo, la risa de la boca y los movimientos del hombre nos avisan de su interior. Todas las virtudes contrarias a estos vicios estaban en María Purísima intactas y sin reconocer contradicción ni movimiento que las pudiese retardar o inficionar. Antes, como hijas y compañeras de su profundísima humildad, caridad y pureza, testificaban en esta soberana Señora ciertos asomos más de criatura divina que de humana. Era estudiosísima sin curiosidad, porque estando llena de sabiduría sobre los mismos querubines, deprendía y se dejaba enseñar de todos como ignorante. Y cuando usaba de la divina ciencia o inquiría la divina voluntad, era tan prudente y con tan altos fines y debidas circunstancias, que siempre sus deseos herían el corazón de Dios y le atraían a su ordenada voluntad. En la pobreza y austeridad fue admirable, pues quien era señora de todo lo criado y lo tenía a su disposición, dejó tanto por la imitación de su Hijo Santísimo, cuanto el mismo Señor puso en sus manos. Porque así como el Padre puso todas las cosas en manos del Verbo humanado, así las puso este Señor todas en manos de su Madre. Y ella, para hacer lo mismo, las dejó todas con afecto y efecto, por la gloria de su Hijo y Señor. De la modestia de sus acciones y dulzura de sus palabras y todo lo exterior, bastará decir que por la inefable grandeza que con ellas descubría, fuera tenida por más que humana, si la fe no enseñara que era pura criatura, como lo confesó el sabio de Atenas, San Dionisio. Doctrina de la Reina del Cielo. Hija mía, de la dignidad de esta virtud de la templanza has dicho algo por lo que de su excelencia has entendido, y de la que yo ejercitaba, aunque de todo dejas mucho que decir para que se acabase de entender la necesidad tan precisa que los mortales tienen de usar en sus acciones de la templanza. Pena del primer pecado fue perder el hombre el perfecto uso de la razón, y que las pasiones, inobedientes contra ella, se rebelasen contra quien se había rebelado contra su Dios, despreciando su justísimo precepto. Para reparar este daño fue necesaria la virtud de la templanza, que domase las pasiones, que refrenase sus movimientos deleitables, que les diese modo y restituyese al hombre el conocimiento del medio perfecto en la concupiscible, y le enseñase e inclinase de nuevo a seguir la razón como capaz de la divinidad,
y no a seguir su deleite como uno de los brutos irracionables. No es posible, sin esta virtud, desnudarse la criatura del hombre antiguo, ni disponerse para los dones de la gracia y sabiduría divina, porque ésta no entra en el alma del cuerpo sujeto a pecados. El que sabe con la templanza moderar sus pasiones, negándoles el inmoderado y bestial deleite que apetecen, éste podrá decir y experimentar que le introduce el Rey en las oficinas de su regalado vino y tesoros de la sabiduría y espirituales carismas. Porque esta virtud es una oficina general llena de las virtudes más hermosas y fragantes al gusto del Altísimo. Y si bien quiero que trabajes mucho por alcanzarlas todas, pero singularmente considera la hermosura y buen olor de la castidad, la fuerza de la abstinencia y sobriedad en la comida y bebida, la suavidad y efectos de la modestia en las palabras y obras, y la nobleza de la pobreza altísima en el uso de las cosas. Con estas virtudes alcanzarás la luz divina, la paz y tranquilidad de tu alma, la serenidad de tus potencias, el gobierno de tus inclinaciones, y llegarás a ser toda iluminada con los resplandores de la divina gracia y dones. Y de la vida sensible y animal serás levantada a la conversación y vida angélica, que es la que de ti quiero y lo que tú misma deseas con la virtud divina. Advierte, pues, carisma, y desvélate en obrar siempre con la luz de la gracia, y nunca se muevan tus potencias por solo deleite y gusto suyo, pero siempre obra por razón y gloria del Altísimo en todas las cosas necesarias para la vida, en el comer, en el dormir, en el vestir, en hablar, en oír, en desear, en corregir, en mandar, en rogar. Todo lo gobierne en ti la luz y el gusto de tu Señor y Dios, y no el tuyo. Y para que más te aficiones a la hermosura y gracia de esta virtud, atiende a la fealdad de sus vicios contrarios, y pondera con la luz que recibes cuán feo, abominable, horrible y monstruoso está el mundo en los ojos de Dios y de los santos, por la enormidad de tantas abominaciones como los hombres cometen contra esta amable virtud. Mira cuántos siguen como brutos animales el horror de la sensualidad, otros la gula y embriaguez, otros el uso y vanidad, otros la soberbia y presunción, otros la avaricia y deleite de adquirir hacienda, y todos generalmente el ímpetu de sus pasiones, buscando ahora solo el deleite en que para después atesoran eternos tormentos y el carecer de la vista beatífica de su Dios y Señor. Capítulo 13. De los 7 dones del Espíritu Santo que tuvo María Santísima. Los 7 dones del Espíritu Santo, según la luz que de ellos tengo, me parece añaden algo sobre las virtudes a donde se reducen, y por lo que añaden se diferencian de ellas, aunque tengan un mismo objeto. Cualquiera beneficio del Señor se puede llamar don o dádiva de su mano, aunque sea natural, pero no hablamos ahora de los dones en esta generalidad, aunque sean virtudes y dádivas infusas, porque no todos los que tienen alguna virtud o virtudes tienen gracia de dones en aquella materia, o a lo menos no llegan a tener las virtudes en aquel grado que se llaman dones perfectos.
¿cómo los entienden los doctores sagrados en las palabras de Isaías, donde dijo que en Cristo nuestro Salvador descansaría el Espíritu del Señor, numerando 7 gracias que comúnmente se llaman dones del Espíritu Santo, cuáles son el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de ciencia y piedad y el del temor de Dios, los cuales dones tuvieron en el alma santísima de Cristo, redundando de la divinidad a que estaba hipostáticamente unida, como en la fuente está el agua que de ella mana, para comunicarse a otros, porque todos participamos de las aguas del Salvador, gracia por gracia y don por don, y en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios. Corresponden los dones del Espíritu Santo a las virtudes a donde se reducen. Y aunque en esta correspondencia discurren con alguna diferencia los doctores, pero no la pueden haber en el fin de los dones, que es dar alguna especial perfección a las potencias, para que hagan algunas acciones y obras perfectísimas y más heroicas en las materias de las virtudes. Porque sin esta condición no se pudieran llamar dones particulares más perfectos y excelentes que en el modo común de obrar las virtudes. Esta perfección de los dones ha de incluir o consistir principalmente en alguna especial o fuerte inspiración y moción del Espíritu Santo, que venza con mayor eficacia los impedimentos y mueva al libre albedrío y le dé mayor fuerza para que no obre remisamente, antes con grande plenitud de perfección y fuerza, en aquella especie de virtud a donde pertenece el don. Todo lo cual no puede alcanzar el libre albedrío si no es ilustrado y movido con especial eficacia, virtud y fuerza del Espíritu Santo, que le compele fuerte, suave y dulcemente para que siga aquella ilustración, y con libertad obre y quiera aquella acción que parece es hecha en la voluntad con la eficacia del Divino Espíritu, como lo dice el apóstol a Romanos. Y por esto se llama esta moción instinto del Espíritu Santo, porque la voluntad, aunque obra libremente y sin violencia, pero en estas obras tiene mucho de instrumento voluntario y se asimila a él, porque obra con menos consulta de la prudencia común, como lo hacen las virtudes, aunque no con menos inteligencia ni libertad. Con un ejemplo me daré a entender en algo, advirtiendo que para mover la voluntad a las obras de virtud concurren 2 cosas en las potencias. La una es el peso o inclinación que en sí tiene, que la lleva y mueve al modo de la gravedad a la piedra o a la liviandad en el fuego, para moverse cada uno a su centro. Esta inclinación acrecientan los hábitos virtuosos más o menos en la voluntad, y lo mismo hacen los vicios en su modo, porque inclinando al amor pesan, y el amor es su peso que la lleva libremente. Otra cosa concurre a esta moción de parte del entendimiento, que es una ilustración en las virtudes con que se mueve y determina la voluntad. Y esta ilustración es proporcionada con los hábitos y con los actos que hace la voluntad. Para los ordinarios sirve la prudencia y su deliberación ordinaria, y para otros actos más levantados sirve o es necesaria más alta y superior ilustración y moción del Espíritu Santo, y ésta pertenece a los dones.
y porque la caridad y gracia es un hábito sobrenatural que pende de la divina voluntad, al modo que el rayo nace del sol, por esto la caridad tiene una particular influencia de la divinidad, y con ella es movida y mueve a las demás virtudes y hábitos de la voluntad, y más cuando obra con los dones del Espíritu Santo. Conforme a esto, en los dones del Espíritu Santo, me parece, conozco de parte del entendimiento una especial ilustración, en que se ha muy pasivamente para mover a la voluntad en la cual corresponden sus hábitos con algún grado de perfección que inclina sobre la ordinaria fuerza de las virtudes a obras muy heroicas. Y como si a la piedra sobre su gravedad le añaden otro impulso, se mueve con más ligero movimiento. Así en la voluntad, añadiéndole la perfección e impulso de los dones, los movimientos de las virtudes son más excelentes y perfectos. El don de la sabiduría comunica al alma cierto gusto, con el cual, degustando, conoce lo divino y humano sin engaño, dando su valor y peso a cada uno contra el gusto que hace de la ignorancia y estulticia humana, y pertenece este don a la caridad. El don del entendimiento clarifica para penetrar las cosas divinas y conocerlas contra la rudeza y tardanza de nuestro entendimiento. El de la ciencia penetra lo más oscuro y hace maestros perfectos contra la ignorancia. Y estos dos pertenecen a la fe. El don de consejo encamina y endereza y detiene la precipitación humana contra la imprudencia, y pertenece a su virtud propia. El de fortaleza expele el temor desordenado y conforta la flaqueza, y pertenece a su misma virtud. El de piedad hace benigno el corazón, le quita la dureza y le ablanda contra la impiedad y dureza, y pertenece a la religión. El don de temor de Dios humilla amorosamente contra la soberbia y se reduce a la humildad. En María Santísima estuvieron todos los dones del Espíritu Santo, como en quien tenía cierto respeto y como derecho a tenerlos. Por ser madre del Verbo Divino, de quien procede el Espíritu Santo, a quien se le atribuyen. Y regulando estos dones por la dignidad especial de madre, era consiguiente que estuvieran en ella con la proporción debida y con tanta diferencia de todas las demás almas. Cuanta hay de llamarse ella Madre de Dios y todas las demás solo criaturas. Y por estar la gran Reina tan cerca del Espíritu Santo, por esta dignidad, y juntamente por la impecabilidad y todas las demás criaturas estar tan lejos, así por la culpa como por la distancia del ser común, sin otro respeto ni afinidad con el Divino Espíritu. Y si estaban en Cristo, nuestro Redentor y Maestro, como en fuente y origen, estaban también en María, su digna Madre, como en estanque o en mar de donde se atribuyen a todas las criaturas, porque de su plenitud superabundante redundan a toda la Iglesia. Lo cual, en otra metáfora dijo Salomón en los Proverbios, cuando la sabiduría, dice, edificó para sí una casa sobre 7 columnas, etc. Y en ella preparó la mesa, mezcló el vino y convidó a los párvulos e incipientes para sacarlos de la infancia y enseñarles la prudencia. No me detengo en esta declaración, pues ningún católico ignora que María Santísima fue esta magnífica habitación del Altísimo, edificada y fundada sobre estos 7 dones, para su hermosura y firmeza,
y para prevenir en esta casa mística el convite general de toda la Iglesia, porque en María está preparada la mesa, para que todos los párvulos ignorantes, hijos de Adán, lleguemos a ser saciados de la influencia y dones del Espíritu Santo. Cuanto estos dones se adquieren mediante la disciplina y ejercicio de las virtudes, venciendo los vicios contrarios, el primer lugar tiene el temor. Pero en Cristo Señor nuestro comenzó Isaías a referirlos por el orden de la sabiduría, que es el supremo, porque los recibió como maestro y cabeza, y no como discípulo que los aprendía. Con este mismo orden los debemos considerar en su Madre Santísima, porque más se asimiló en los dones a su Hijo bendito que a ella las demás criaturas. El don de sabiduría contiene una iluminación gustosa, con que el entendimiento conoce la verdad de las cosas por sus causas íntimas y supremas, y la voluntad con el gusto de la verdad del verdadero bien le discierne y divide del aparente y falso. Porque aquel es verdaderamente sabio, que conoce sin engaño el verdadero bien para gustarle, y le gusta conociéndole. Este gusto de la sabiduría consiste en gozar del sumo bien por la íntima unión de amor, a que se sigue el sabor y gusto del bien honesto, participado y ejercitado por las virtudes inferiores al amor. Por esto no se llama sabio el que solo conoce la verdad especulativamente, aunque tenga en este conocimiento su deleite. Ni tampoco es sabio el que obra actos de virtud por solo el conocimiento, y menos si lo hace por otra causa. Pero si por el gusto del sumo y verdadero bien, a quien sin engaño conoce, y en él y por él todas las verdades inferiores, obra con íntimo amor unitivo, éste será verdaderamente sabio. Este conocimiento administra a la sabiduría el don de entendimiento que la precede y acompaña, y consiste en una íntima penetración de las verdades divinas y de las que a este orden se puede reducir y encaminar, porque el Espíritu escudriña las cosas profundas de Dios, como el apóstol dice. Fin del episodio. Gracias por escuchar.